Iniciamos la grabación y listo. ¿Dónde la tengo? Bueno, mis estimados, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Ah, entonces, eh, a partir ya pues de ahorita, pues vamos a iniciar con nuestra segunda fase de nuestra segunda fase, que es la fase pues, de planeación, ¿sí? La primera actividad, pues vamos a iniciar con lo que es el desarrollo del pensamiento, pues, algorítmico, que pues hoy iniciamos con esa actividad. Entonces, pues mire, como estas son pues, las fases que tenemos de nuestro proyecto conformativo, la fase de análisis, pues ya la finalizamos, iniciamos nuestra fase de planeación. La fase de planeación tiene tres actividades de aprendizaje, la primera que son determinar la estructura lógica y tecnológica del software, construir el prototipo del software y estructurar procesos lógicos. Estas son tres actividades. Al tener tres actividades de proyecto, esto quiere decir que vamos a tener 3 días. Vamos a trabajar pues 3 días de aprendizaje. Aquí están entonces para la primera actividad de aprendizaje que vamos a, primera actividad de proyecto, aquí la denominan estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos. Para esta actividad pues tenemos 240 horas. Para la segunda guía, que corresponde a la actividad de proyecto, determinar la estructura lógica y de tecnología del sistema, tenemos 296 horas. Y para la quinta guía, que ya es construir el prototipo de software, de acuerdo con las características, tenemos 232 horas. Ya pues en estas guías ya empezamos afortunadamente ya a trabajar en pues, algoritmos, bases de datos, construir el prototipo de un software. Ya cuando empecemos a ver eso ya es HTML con CS, entonces ya vamos a empezar a trabajar en nuestro, pues ya en la parte, en otra área, ¿no? Porque es que igual la fase de análisis, lo que yo les decía, en una de la fase de análisis es una de las fases más importantes en el proyecto de desarrollo de software, porque pues, teniendo en cuenta todo eso es que vamos a poder hacer todas esas partes. Y a veces uno, como yo les decía, a veces a uno solo lo contratan para analista. Y miren que sí es en serio, porque por lo menos hoy, venga, miramos si estoy, esta oferta aquí. Hoy estaba, mire, estamos buscando analista de requerimientos, o sea, la primera fase, para una empresa de Bogotá. El aspirante debe tener mínimo 36 meses de experiencia y tener su tarjeta profesional o visto y experiencia relacionada o 24 meses de experiencia. Y solo por ser analista le pagan a uno 5.600.000, ¿sí? Solo por ser analista, o sea, por trabajar en lo que acabamos de trabajar hasta el momento. Yo siempre les he dicho que esta fase, ser analista, es una de las fases pues, importantes, porque de ahí dependemos para todo. Entonces, por eso es que yo les comentaba que uno se puede desempeñar ya sea en la fase de análisis, de diseño, de desarrollo, de implementación de pruebas y se les paga bien por cada fase o dedicarse a desarrollo. ¿Sí? Entonces, sí es importante esa fase. Sí. Listo. Nuestra guía pues, de aprendizaje, aquí la tenemos, la vamos a estar trabajando pues, hasta el momento, ya finalizamos diciembre, pues trabaja conmigo y con la licenciada Gladys Santos. No hay, ahorita ya en noviembre, diciembre, no habrán estructuras transversales por el momento. No. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, señora. Bueno, me alegra escucharte. Listo, entonces vamos a mirar aquí nuestra guía. ¿Qué se me hizo? Aquí, ¿dónde es que está? Yo la abrí ahí, no, aquí. Entonces, tenemos ya la tercera guía. En cuanto a plataforma, que ya ustedes se encuentren, por favor, si alguien me puede confirmar, ya se les activó la fase de planeación. Ya en este momento
Sí, ya está activa, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí la fase de análisis, lo que les comentaba. Igual los enlaces siguen abiertos por el momento, ¿no? Por el momento siguen abiertos por este tiempo, ya dependemos después de alguna directriz de coordinación que digan, bueno, ya cerrar o algo, pero por el momento, por este tiempo, yo voy a dejar abiertico ahí. Y iniciamos nuestra fase de planeación. Como les comentaba, pues tenemos 3 actividades de aprendizaje. Vamos a tener 3 guías y como hemos venido trabajando, pues para cada guía tenemos los materiales. Para nuestra primera guía, pues tenemos la de introducción al algoritmo, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos, codificación de algoritmos y ciencia de las cosas, que esto ya corresponde al área de física. O sea, ya es el resultado que es lo que nosotros llamamos pues física, cultura, o sea, ciencias naturales. Y aquí ya es esa partecita de, de qué, pero no creo la verdad que alcancemos a verla. Física yo creo que ya queda para el otro año, porque lo que les digo, quiero trabajar, pues que nos quede bien claro la parte de lógica de programación. Y ya lo que vienen con inglés, ya lo que trabajamos. Y aquí pues ya están las otras 10, ¿no? Que sería lo que ya miramos para que quedarían ya para el año entrante. Identificación, en esta arrancamos ya bases de datos. O sea, ya cuando empezamos a trabajar, esto es todo lo que es bases de datos. O sea, ya vamos a empezar a crear bases de datos y en fin. Y en esta, con el desarrollo de esta guía. Y en la otra guía, ya es lo que empezamos en lo que les decía, trabajar HTML, CSS, Bootstrap, en fin, ya, ya ese proyecto que ustedes tienen, esos wireframe que hicieron, ya empezamos a hacerlos en HTML, en Bootstrap y en fin. Y ahí empezamos a mirar, pues a aprender diferentes pues, herramientas que nos van a aprender, para que aprendan a hacer el frontend de una aplicación y después poderlo conectar con las basecitas de datos. Entonces, esta ya, si miran en esta fase ya empezamos a ejecutar más cositas. Y listo. Espérame a ver que alguien me llegó por aquí. Permitir. Bueno, y listo. Entonces, esta es nuestra guía. Pues como todo, ¿no? Tenemos la competencia, es evaluar los requisitos de software. Aquí tenemos, esta es lo que les digo, aplicación de conocimiento de ciencias naturales. Ahí son actividades de física. Son relacionadas con física, pero pues es una física sencilla, no es complicado. Y aquí tenemos obviamente inglés. Si ustedes se dan cuenta, pues en todas las guías va a estar siempre inglés. Por lo general está en principio, fin. En el inglés por lo general lo terminamos pues antes, pero en estas guías tenemos inglés. Y estos son los resultados de esta guía. Tenemos 240 horas, 96 horas para nuestra parte de todo lo que corresponde a lógica de programación y 144 horas que están divididas entre lo que es matemáticas e inglés. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos va. ¿Quién me quiere hacer el favor de ayudarme a ver la presentación de la guía? Gracias. Presentación. Estimado aprendiz, el SENA extiende una cordial bienvenida a la tercera guía de aprendizaje que comprende la competencia técnica a evaluar requisitos de la solución de software, de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Por otra parte, es importante reconocer que el estudio de las ciencias naturales permite situarse a los fenómenos físicos y asumir retos que ayudan a mejorar el desarrollo de la humanidad con nuevas tecnologías que generan el fortalecimiento de las capacidades de producción de Colombia. Finalmente, encontrarán la competencia clave en inglés como una de las habilidades contemporáneas más importantes y de mayor impacto en el mundo laboral y social, teniendo en cuenta el aprendizaje articulado de las 4 habilidades de lengua: leer, escribir, hablar y escuchar, alineado al MESER, Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas, como estándar del nivel de conocimiento de la lengua y categorización de los conocimientos de niveles de una competencia de un idioma.
Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, quienes de forma continua y permanente lo orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Los instructores programarán encuentros de asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es importante que organice su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa. Por consiguiente, se presenta cada una de las acciones de aprendizaje que le permitirán desarrollar lo anteriormente mencionado. Listo. Bueno, entonces aquí, igual que en las otras clases que hemos trabajado, pues vamos a ir mirando cada una de las actividades de aprendizaje, ¿sí? Y pues vamos a ir desarrollando, como hemos venido trabajando, pues unita a unita, cada una de nuestras pues, actividades. Aquí pues iniciamos con la primera actividad, que la actividad de aprendizaje dice que, bueno, esa es la competencia, ¿no? Evaluar requisitos de solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Esta competencia se centra en la realización de actividades de evaluación en las mejoras estratégicas que permitan abordar cada uno de los requisitos del software a solucionar de una manera organizada y efectiva. Específicamente para esta guía se abordan las bases requeridas para la construcción de algoritmos, los cuales son la esencia de la programación. Oye, espérame. Por aquí. Permitir. Aquí en esta parte, lo que les decía, a mí me gustaría ir como alternando, o sea, ya vamos a mirar cómo nos va, porque también dependo de, pues, del avance de ustedes, ¿no? A ver si podemos ir como trabajando algoritmos y a la par ir programando eso en un lenguaje pues, de programación, ¿no? Ahorita, como ustedes saben, pues el lenguaje de programación que más se está utilizando pues es Python. Entonces vamos a mirar cómo nos va, a ver si podemos ir haciendo, o sea, hacemos el algoritmo y lo programamos de una vez como en Python, o sea, para que de una vez podamos ir como aprendiendo Python. Python es para todo, o sea, ahorita todo es Python, todo, absolutamente todo. No lo piensas, vamos a mirar cómo nos va y si como que nos podemos organizar y con eso este año por lo menos ya aprenden algoritmos y podemos hacer de trabajar en Python. Entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, la primera actividad nos dice que vamos a realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico. En esta actividad se estudian los conceptos básicos asociados al concepto de algoritmo. Se abordará la definición formal de algoritmo, las características del pensamiento lógico y cómo esto ayuda a plantear soluciones a problemas reales y problemas asociados a la programación. Luego se trabaja cada uno de los componentes requeridos para abordar el problema e identificar cada uno de los elementos de este. El material entonces para esta actividad es pues introducción a la algoritmia, ya lo vamos a ver. Es este. Entonces este es el material con el que vamos a iniciar la parte de algoritmos. Entonces en este material pues encontramos lo que es la introducción al algoritmo, que es un algoritmo, la definición, el pensamiento algoritmo, solución de problemas, análisis de un problema, desarrollo de la creatividad, desarrollo de la creatividad, elementos, modelos, fases y sus objetivos. Ya en la segunda parte vamos a ver qué es lo de pues, lógica matemática, componentes de la lógica matemática, tablas de verdad y algunas
algunos ejercicios pues, que nos proponen aquí. Sí, y obviamente, pues aquí van a encontrar varios pues, materiales complementarios, ¿no? Que, que podemos, que podemos revisar. Entonces, ven a ver si aquí, pero ya me acuerdo que para detener la presentación, para poder escuchar el sonido, entonces me toca compartir solamente esta. ¿Escuchan el sonido? Sí, señora. Listo, gracias. Introducción. En la vida cotidiana se debe imaginar, diseñar y planear soluciones a problemas corrientes del día a día. Por ende, muchas veces la estrategia divide y vencerás es empleada para afrontar la solución a estos problemas, la cual consiste en tomar un problema grande y segmentarlo en pequeños subproblemas o pequeñas metas, que son más fáciles de abordar y la unión de estas logra la solución a lo inicialmente planteado. Desde un punto de vista computacional, esta estrategia es la más empleada y los grandes sistemas informáticos son la unión de un conjunto de instrucciones computacionales que resuelven problemas puntuales. Aquí se propone facilitar técnicas para el análisis de problemas, usando algoritmos que a un futuro pueden llegar a ser parte constitutiva de un sistema teleinformático. Listo. Aquí como yo les comentaba, o sea, desde que entendamos la parte de algoritmos, pues pasar a otro lenguaje va a ser muy fácil. O sea, la lógica de la programación aplica en todos los lenguajes de programación, es exactamente la misma. ¿Qué cambia? El lenguaje, o sea, como la estructura, la forma de escribirlo, y eso lo vamos a ver. Por eso es que quiero, o sea, que hagamos el algoritmo, pero que llevemos ese algoritmo, por ejemplo, a Python. ¿Sí? ¿Cómo se escribe un algoritmo en Python o así en otros lenguajes de programación chiquitos para que vayamos, pues, como contextualizando, pues, esa partecita, para que la entendamos bien. En este caso, bueno, aquí vamos a mirar lo siguiente. Dice, introducción al algoritmo. La aplicación apropiada de una serie de pasos detallados puede garantizar una solución correcta de un problema. Es así como la programación de computadores o construcción de software se basa en esta práctica. Miren que nosotros ya cuando hicimos mapas de proceso de las empresas, esto lo representamos por medio de un diagrama de flujo. Al igual aquí para los algoritmos vamos a hacer lo mismo. Un diagrama, un algoritmo, yo lo puedo representar, pues ahorita lo vamos a ver de diferentes formas. Yo puedo representar o darle solución a un problema en lenguaje natural, le puedo darle solución a un problema en pseudocódigo, o yo puedo representar también un problema por medio de un diagrama de flujo de datos. Y ya nosotros cuando hicimos pues tanto, y si miren lo mismo, cuando nosotros hicimos un diagrama de actividades, que lo representamos, miren que esos diagramas de actividades se hacían en orden lógico, o sea, se hacían una serie de pasos para darle solución a alguna necesidad. Aquí en el algoritmo es lo mismo, ¿sí? Aquí nos están diciendo, vamos a darle solución a un problema, y lo primero es pues analizarlo y hacer como la secuencia lógica. Ahorita cuando, por ejemplo, para nosotros es muy fácil decir, súmeme 2 más 2. Si nosotros ya, si yo en este momento ya cada uno de ustedes en su cabecita, si yo les dije sumen 2 más 2, ya todos lo hicieron y les mostró, y ya en su cabeza tienen el resultado. Pero para que una máquina entienda eso, no es nomás decirle por voz, haga esto, no, hay que darle una serie de instrucciones y hay que hacer un proceso para que la máquina nos entienda. O sea, si yo les pregunto, ¿cómo hace la máquina para
tomar el 2 y el 2 y sumarlo y mostrarnos un resultado en pantalla. O sea, eso no es nomás, así como dice, la gente piensa que el computador hace todo. No, nosotros tenemos que darle los pasos para que él nos haga eso. Entonces eso lo vamos a mirar. Aquí dicen, bueno, según la Real Academia Española, un algoritmo está definido como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Si ustedes se acostumbran desde el principio a que si les entregan un problema, yo hago el análisis ordenado paso a paso, ¿sí? Yo no puedo ir a hacer un programa, si a ustedes yo les digo, háganme un programa que por ejemplo, que me saque el promedio de 4 notas. Yo no puedo empezar a programar si antes no he hecho el análisis de matemáticamente cómo se hace el proceso matemático para que me haga eso. O sea, si yo les digo, háganme un algoritmo que me determine el perímetro, bueno, o el área de un triángulo, en fin, algún proceso matemático, nunca podríamos hacer eso si primero no se analiza cuál es la fórmula y cuáles son los pasos que se deben hacer para analizar eso. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, a veces, pues, los programadores empiezan ahí sí como dicen, a probar y a escribir instrucciones sin haber analizado antes el problema, y puede ser que sí, lo más probable es que no salga, pero puede ser que si se analiza el problema primero, pues vamos a hacerlo de forma más rápida y más, o sea, sin sufrir tanto. Y ya cuando empecemos a programar se van a dar cuenta que sí, si analizamos todos los procesos, pues va a ser mucho más fácil. Bueno, aquí tenemos, creo que nos muestra otro videito, pero para que miremos qué es un algoritmo. Entonces ya sé cómo me toca hacer para que podamos ver el sonido. Entonces me toca dejar de compartir esta. Y ahora, ¿dónde quedó el video? ¿Dónde me quedó? Me toca, es en este, ahora me toca compartir esta. Esta. Listo, vamos a ver este. Ahí. Sí están viendo esta pantalla, o sea, espérate a ver. ¿Qué me hizo acá? Sí, ahora sí. El mundo digital está lleno de ¿Sí están viendo el video? ¿De qué es un algoritmo? Sí, señora. Listo, gracias. cosas cada vez más asombrosas. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro.
Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el porqué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, les recomendamos que visiten nuestra página web, magicmarkerspro.com. Y para los que no necesitan encargar una explicación pero nos quieren apoyar, se vale suscribirse a este canal y compartir nuestros videos. Eso nos ayuda un montón. Soñar. Listo. Bueno, ahí nos explicaron qué es un algoritmo. Bueno, ahora toca dejar de compartir. Ay, ya dejé de compartir. Ay, Dios mío. Miramos aquí. A ver. Listo. Entonces, bueno. Por ejemplo, miren que hoy uno de los proyectos que presentaron le implementaron, se llama huella, ¿cómo era que se llamaba? Llave automática. Y le implementaron a un carro el encendido por medio del celular. Entonces los muchachos, bueno, cogieron su carrito, programamos en Arduino, en fin, programaron y con el celular prendían el carro. Y yo, ay, tan chévere. Entonces le implementaron el sistema Arduino al carro y desde el celular, con una instrucción, pues se prende el carro. Y con otra instrucción le subían se abrían una puerta, quitaban seguros, bajaban y subían una ventana. Y eso lo hicieron. Ese es un proyecto, pues hoy presentaron ese proyecto, automatizaron llave digital, como que se llama. Pero sí, hicieron eso hoy. Hoy presentaron, y son unos muchachos que están en 10º y 11, pero pues, trabajaron y eso fue, por ejemplo, un proyecto que presentaron hoy. Presentaron bastantes cosas, pero pues eso estuvo como interesante el proceso de hacer ellos no hicieron prototipo, ellos lo hicieron en real, llevaron su carro y aplicaron eso.
Entonces, chévere, por ejemplo, todo eso se puede hacer. Vamos a mirar aquí qué es el pensamiento algorítmico. Ay, espérame, 5, como que alguien había ingresado, ya le di acceso así. Pensamiento algorítmico. Es así como un problema puede ser abordado de varias maneras y aportar la misma solución. Miren que esto es algo que se presenta. Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, aquí en el caso, por decir, cuando empecemos a desarrollar, yo les puedo decir, hagamos un algoritmo que pida 4 notas y que saque el promedio de las 4 notas. Si la nota es superior, por decir en nuestro caso, superior o igual a 70%, pues indique un mensaje que aprobó, y si la nota es inferior, que no aprobó. Y yo tengo a los 15, y aunque es el mismo problema, cada quien lo puede interpretar de forma diferente y escribirlo de forma diferente y ejecutarlo. De pronto alguno utilizará 5 instrucciones, el otro depende de lo que tenga en su cabecita y como lo quiera escribir, puede hacer 10 instrucciones, el otro 15, y en fin, que por eso aquí dice muy claro, un problema se puede abordar de varias maneras, ¿sí? O sea, yo les puedo dar el mismo problema y cada uno puede interpretarlo y puede presentarme diferentes soluciones. Pero ¿qué pasa? Que internamente esas instrucciones que van a mostrar el mismo resultado, ¿sí? Pero sí cada uno lo va a poder hacer de diferente forma. Entonces aquí por lo general en esta materia lo ideal es trabajar más que todo individual, porque es que yo no puedo aprender a programar si no lo hago, ¿sí? O sea, aquí es como si yo les dijera, les voy a enseñar a nadar y aprende uno del grupo y porque uno nadó, el otro aprendió, ¿no? Aquí sí hay varias, pues ahí hay lo mismo, tenemos talleres y en fin cosas, pero lo que es así hacer sus algoritmos, sí lo ideal es que los trabajen solitos para que puedan entiendan la lógica de la programación, porque a veces uno mira y que alguien hizo algo y después uno lo va a hacer y no puede. Entonces, y ahí sí, van a ver porque aquí lo mismo, seguimos con talleres y nos piden cositas, pero así lo que son algoritmos y todo esto, sí lo ideal es que lo hagan solito. Sí, lo ideal también es que se reúnan a trabajar en equipo y solucionen y todo, pero por esta parte sí, yo les recomiendo hacer sus ejercicios solito para que entendamos la solución. Bueno, aquí dice ¿dónde iba yo? Pero lo que siempre tendrá en común es que para resolverlo usarán una secuencia de pasos obviamente ordenados. Por ejemplo, si se pasa una hoja de papel cuadriculado a los aprendices en una clase y se les pide que dibujen un cuadrado sin levantar el lápiz, habrá quienes lo hagan de diferente manera y obtener el mismo resultado, ¿sí? Más o menos lo que yo les decía igual con el programa, ¿no? Uno les plantea a ustedes un programa, sí, darle solución a que nos realice, por ejemplo, el programa que yo les comenté ahorita, pues cada uno lo podrá hacer de diferente forma y presentarla, que a la final el resultado va a ser el mismo. Al imaginar que el problema es mucho más complejo que el descrito en el ejemplo anterior, se concluye que existen tantas soluciones como el enfoque o lógica empleada para cada aprendiz o persona, uno que les había mencionado. Depende de la lógica, depende de cómo se analiza el problema, pues cada uno lo puede escribir de forma diferente. ¿Y cuál está bien? Sí, porque me van a decir, pero si todos los escritos están bien, todos son bien. Que obviamente muchas veces ya cuando uno empieza a programar, por lógica ya uno empieza también a mirar que pues entre menos líneas de código tenga, a medida que vayamos a empezar a ir programando, pues ya vamos a empezar a utilizar menos instrucciones y eso, pues porque esto también es importante, ¿no? Entre menos pasos se realicen para hacer una acción, pues obviamente el equipo de cómputo tendrá que esforzarse como menos y va a ser utilizado el hardware de la máquina mejor, pero eso ya al minimizar código y todo lo vamos aprendiendo a medida
que vayamos pues teniendo experticia en esta parte. Entonces ahorita en el momento no me van a preocupar que un compañero lo hizo en 5 líneas y yo en 8 o 9 no. O sea, eso en este momento no, pues, no es tan relevante para el aprendizaje que vamos a tener. Bueno, aquí dice, pero lo que sí es común en todos los casos es que se realizan una serie de fases, en fin, para poder desarrollar el algoritmo. Como nos explicaron en el video, por lo general nosotros siempre vamos a tener unos datos de entrada. Si vamos a esos datos de entrada, les vamos a hacer un proceso y ese proceso nos va a permitir obtener una salida. Entonces, siempre que vayamos a trabajar algoritmos, por lo general, siempre vamos a definir eso. Vamos a tener que analizar, bueno, cuáles son mis datos de entrada, cuál es el proceso que yo tengo que realizar y ya después de ese proceso, cuál va a obtener la salida. Si ya logramos pues entender eso, pues nos va a ir bien. Listo, aquí que más nos dicen. Bueno, aquí ya miramos, bueno, aquí ya son ejemplitos de cómo podríamos representar un algoritmo y en fin. ¿Sí? Aquí miremos análisis del problema, desarrollo de una creatividad. Vamos a mirar eso. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta o inquietud? ¿O hasta ahí estamos bien? Instructora, yo tengo una pregunta. ¿El programa que vamos a usar para la lógica de programación, cuál va a ser? Pues podemos empezar o sea, lo que pasa es que pues para lógica de programación podemos trabajar DFD, PCInt, para empezar como a hacer nuestros primeros, un algoritmo, ¿no? Porque ese es un algoritmo, o sea, por lo general aquí nos pide que empecemos con el algoritmo. Entonces podemos hacer algoritmos en DFD, en PCInt, y ya estoy mirando a ver si hay alguno en línea que podamos trabajar. Y de ahí podemos pasar ese algoritmo, podemos pasarlo a Python, ¿sí? Mirar cómo programo, porque es que el algoritmo como tal pues nos va a ayudar a pasar eso a un lenguaje de programación. Pues yo quisiera arrancar con Python con ustedes porque es que, o sea, ese es el lenguaje de programación que ahorita se pide para todo. O sea, todo es Python, todo es Python. Entonces, pues yo creo que, y es fácil, entonces podríamos hacerlo en Python o podríamos también es fácil trabajar en Visual, ¿sí? Pues ya el Visual nos tocaría instalarlo, porque Visual tiene interfaz gráfica, entonces es algo muy bonito porque es más visual. Entonces vamos a ver si a la par podemos instalar el Python, el Python no requiere mucha máquina, pero el Visual sí requiere, pero vamos a mirar si podemos como ir trabajando esos dos para ver cómo nos va. Y podemos trabajar, o sea, lo que son elaboración de algoritmos puede ser PCInt, DFD, y ya pasar ese algoritmo a un lenguaje de programación, podríamos trabajar Python y Visual Studio, que ese tiene interfaz gráfica. Ya cuando empecemos a mirar van a entender qué es lo que tiene interfaz gráfica y qué no. Y podemos ir mirando eso como para que ya este año ustedes terminen y digan, uy, sé programar, ya aprendí a programar, y no nos vayamos solo con generar algoritmos. ¿Listo? Bueno, aquí ahora vamos a mirar aquí. Esto lo cansó. Lástima que no tengo mi cuenta. Bueno, vamos a compartir. ¿Cuál es el que voy a compartir? Tenemos este videito. Dubái se inaugura el primer edificio 100% autosostenible del mundo. Tokio se presenta el primer robot caminante de la historia. Al tiempo, en Estados Unidos, un joven es operado a distancia por un médico que está en Francia. Todo esto está pasando, no es ficción, y es posible gracias a algo, el diseño de software. Colombia, esta es Melissa, y con su grupo de trabajo, Luis y Laura, realizan una aplicación móvil que permite evitar accidentes de tránsito. Todos estudian análisis y desarrollo de sistemas de información ofertado por el SENA, y lo hacen desde su área de trabajo.
Ellos implementan una novedosa estrategia de formación virtual por proyectos y como aprendices del SENA desarrollaron actitudes creativas, de emprendimiento, éticas, de liderazgo, pero desde un escenario real productivo. Puedes trabajar para una empresa o ser independiente. En cualquiera de los dos casos, puedes aplicar todos los conocimientos que te brinda el programa Archie. Lo importante es tener una buena idea en el contexto actual. Así inició Melissa y su equipo de trabajo. Una tarde cualquiera, un suceso los hizo pensar en un problema de un sector real productivo. ¡Uy, por poco! Ya me ha tocado ver 2 accidentes esta semana. Y la mayoría son por exceso de velocidad. Sería bueno poder evitarlos. Muchachos, tenemos proyecto. Melissa se dio cuenta que podía diseñar un software dirigido a minimizar los accidentes de tránsito, y así fue como ingresaron al SENA y al programa Archie. Haz como hizo Melissa, e identifica un proyecto desde un problema o necesidad de un sector real productivo, analiza a detalle y plantea una solución del sistema planteado, diseña y entra en acción con un prototipo como solución al problema, desarrolla y codifica en un lenguaje de programación y construye las bases de datos. Implementa, instala y pone en marcha para que sea usada por el usuario final. Sigue en todo momento a Melissa y su equipo de trabajo y recorre con ellos cada una de las fases del programa, donde podrás interactuar, crear, tener diversión y participar activamente de actividades complementarias. El software es la base de toda tecnología, es el futuro, y el desarrollo de este repercutirá en la mejora de los procesos productivos en todos los sectores de la industria. El SENA ofrece este programa con todos los elementos de formación profesional para que respondas integralmente a la dinámica de cada sector. Sé parte de esta revolución y contribuye al desarrollo económico, social y tecnológico del país. Definitivamente hay unos que no aprenden, pero nos quedó bien el software. Calidad de exportación. Así es, ciudad, ahí vamos. Programa Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA. Archie. Bienvenido. Bueno, este nos habla de Archie, que era la versión anterior al ATSO, Extension ATSO, Análisis y Desarrollo de Sistemas de software, ¿no? O sea, es diferente. O sea, el de ustedes obviamente es más avanzadito. Aquí, bueno, aquí vamos a ver qué es la programación. La programación es la ciencia que se encarga de indicarle al ordenador qué hacer mediante pasos secuenciales. La programación trabaja lógicamente con algoritmos y esto nos permite desarrollar programas y aplicaciones móviles o web que hoy en día las utilizamos diariamente, como las redes sociales y los navegadores web. Pero no solo se utilizan para crear aplicaciones web o móviles, también se pueden desarrollar grandes programas como videojuegos de consola o sistemas de seguridad para un banco. Pero te preguntarás, ¿quiénes son los encargados de realizar o desarrollar dicho programa? ¿Quiénes son esas personas que mayormente no son conocidas por su gran esfuerzo de evolucionar las tecnologías digitales y acortarnos el tiempo de trabajo? Bueno, son llamados los programadores. Existen varios tipos de programadores dependiendo del entorno que ellos desarrollan. Es decir, hay programadores web que desarrollan páginas web y hay otros que son programadores de aplicaciones móviles, otros de videojuegos y mucho más. Así que ya sabes que todo lo que son dispositivos digitales son desarrollados por programadores. Gracias a ellos utiliza tu smartphone, tu computadora y otros dispositivos inteligentes. Pero no podemos desacreditar a los arquitectos y a los electrónicos, ya que desarrollaron el hardware y gracias a ellos existe la era digital. Los lenguajes de programación nos permiten comunicarnos con los ordenadores, transfiriéndoles las instrucciones que queremos que lea y las haga mediante pasos ordenados. Existen varios tipos de programación, como programación lineal, maquinaria y orientados a objetos. Antes se programaba con un solo lenguaje de programación que era el sistema binario. Y el lenguaje de programación del sistema binario era muy complicado de aprender y aplicar. Luego evolucionaron y ahora existen mucho más lenguajes de programación más adaptables y sencillos de aprender, como por ejemplo JavaScript,
Visual Basic, C#, C++. Afortunadamente en su ¿qué? En el programa de usted sí está incluido, pues es los últimos programas, pues que el programa está hecho depende, teniendo en cuenta la solicitud del sector productivo y obviamente el sector productivo pidió que se trabaje por eso se actualizó su programa Python y todo esto que es lo que se está trabajando pues ahorita. Bueno, vamos a mirar aquí. Recuerden que yo les había dicho que para hoy tienen que tener listo su cuaderno, su lápiz, para que tomen apuntes para que podamos entender bien esta parte. Como les comentaba, como hemos visto desde que iniciamos, obviamente los algoritmos nos van a permitir pues resolver problemas, ¿sí? Entonces vamos a mirar la resolución de problemas mediante un razonamiento lógico. Entonces, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es la capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones lógicas necesarias entre ellos. Permite al ser humano resolver problemas, evaluar opciones, elegir la más adecuada por medio de un pensamiento lógico. El razonamiento conlleva pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. ¿Sí? Aquí algo que nosotros los programadores tenemos que tener es eso, o sea, realizar las cosas como lógicamente y así no vamos a tener problemas. O sea, porque si no lo hacemos lógicamente, pues sí, en algún momento podemos tener algún inconveniente, pero si hacemos todo ordenadamente, pues no, no vamos a tener inconvenientes. Bueno, ¿qué es el pensamiento lógico? Facilita la abstracción del problema, es decir, la identificación de la información relevante para resolver una situación. Cuando hablamos de pensamiento lógico, podemos hablar de pensamiento lógico deductivo, pensamiento lógico analítico y pensamiento lógico organizado. El deductivo, en este se parte de ideas generales para llegar a una conclusión en particular, o sea, se parte de una premisa. Un ejemplo de pensamiento lógico deductivo es, ejemplo, todos los perros tienen 4 patas. Body es un perro, Body tiene 4 patas. ¿Sí? Bueno, cuando llueve, todas las cosas que están fuera se mojan y la caseta del perro está fuera. Entonces, ahí es deductivo, ahí se pueden deducir cosas, ¿no? Si yo digo la casa del perro está fuera y en la anterior me dicen cuando llueve todo lo que está afuera se moja, ahí nosotros ya podemos sacar una deducción que es obvia, que vamos a decir que la casa del perrito pues obviamente se va a mojar o el perro se puede mojar, o sea, miren que ahí a partir de esas deducciones se deducen cosas, ¿sí? Ahí empieza uno a deducir, que esto es lo que en este momento en la inteligencia artificial no es fácil. O sea, para nosotros fue fácil, a nosotros nos dan 2 premisas y a partir de esas 2 premisas, teniendo en cuenta pues nuestra capacidad de deducción, podemos deducir algo rápido. Una máquina, para una máquina no es fácil hacer esto. Por eso es que cuando nosotros a veces se dice, la inteligencia artificial nos va a reemplazar fácilmente no. La inteligencia artificial nos está ayudando a que los muchos procesos que nosotros desarrollamos de forma automática, las máquinas las hagan. Sí, o sea, que realicen procesos y que nos ayuden a cosechar, a sembrar, son procesos, pero que una máquina llegue fácilmente a deducir procesos como nosotros a partir de 2 premisas no es fácil. Entonces, que nos reemplacen la inteligencia artificial, ya nos reemplacen, no va a ser tan fácil. Que sí nos ayuda a automatizar procesos, pues obviamente, ¿no? Y que nosotros los podemos automatizar. Por ejemplo, cuando hablamos de automatizar un proceso,
Cuando yo hablo de automatizar, yo puedo hablar de automatizar, se automatizan, tenemos 3 áreas que son la domótica, la inmótica y la robótica. Entonces, cuando yo hablo de domótica, hablamos de que yo puedo, y ya se hace, ¿no? O sea, automatizar el prendido, el apagado de los bombillos, todo con un celular. Ustedes pueden aprender a hacer eso. Pues yo trabajo con eso, o sea, se prendan celulares, se apaguen, que ustedes puedan con su celular prender la licuadora. Todo eso se compra. Sí, o sea, ahorita uno va y lo compra, pero es que son sistemas que son caros y que se pueden hacer en la casita, o sea, armando un circuito, en fin, yo puedo empezar a programar y hacer esas partes. Entonces, esa área de la automatización la llamamos la domótica. Yo puedo, en la parte de la inmótica, ya es hacer todos los edificios inteligentes. Entonces, lo mismo, edificios ya inteligentes que bajan persianas, bueno, todo eso lo podemos en este momento hacer, y la robótica sí ya es simular todo lo que hacemos nosotros como seres humanos o lo que hace una máquina, simularlo es la robótica. Pero entonces, lo que les decía, o sea, que llegaran, que una máquina haga un pensamiento deductivo, todavía estamos lejos. Ahora, el pensamiento lógico analítico, nos permite, se desglosan las ideas para un mejor entendimiento. Entonces, en la primera parte nos decían divide y vencerás. Nosotros, si yo les doy un ejercicio, lo ideal es descomponerlo en partes pequeñas y hacerlos paso a paso para que se puedan, pues, realizar soluciones de forma más rápida. Y el pensamiento lógico, pues, debe ser organizado, ¿no? Organizando las ideas se analiza una tras otra y pues podemos darle solución a diferentes situaciones. Y eso es algo, pues, que lo tenemos los seres humanos. Una máquina, si ustedes se dan cuenta, tenemos que darle las instrucciones en orden para que ella pueda hacer algo, y si no, pues no lo va a hacer. Entonces aquí la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial. No es tenerle miedo, es simplemente aprender pues, cómo la utilizamos en nuestro entorno, y es que también hay que aprenderla a manejar. Utilizar todas las herramientas, porque si no nos quedamos atrás y debemos pues trabajar. Para resolver un problema, ya nos lo habían mencionado anteriormente, pues siempre vamos a tener que determinar las necesidades, analizar qué datos se necesitan, cuáles son los procesos y qué resultados se necesitan, y obviamente identificar una serie de restricciones para poderle dar solución a estas problemáticas. Bueno, ¿quién me ayuda a leer esta definición? Ya la habíamos leído anteriormente. ¿Quién me ayuda a leer esta definición de algoritmo? Yo la ayudo, instructora. Listo. Definición del algoritmo. Se denomina algoritmo a una serie de instrucciones, pasos, finitas y organizadas que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico o ejecutar una acción determinada. Por medio del razonamiento lógico, un algoritmo permite identificar los elementos que son necesarios para resolver el problema y permite evaluar si el razonamiento encontrado para dar la solución es el adecuado o se debe cambiar. ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué aquí, por ejemplo, en este caso dice que, bueno, uno hace un algoritmo y después nos va a permitir verificar si la solución, si ese algoritmo que hicimos permite darle solución a la problemática? Porque pues aquí vamos a realizar unas pruebas de escritorio que nosotros las llamamos, que es donde se le ingresan datos al algoritmo y se mira si estás sacando, o sea, si nos está mostrando los resultados bien, ¿sí? Entonces, como yo les digo, para nosotros es muy fácil hacer una suma, una resta, una multiplicación, pero ustedes ya van a mirar que decirle al computador, si no le damos la instrucción bien y si no le damos los datos correctos, no lo va a hacer. Entonces hay cosas que, por ejemplo, cuando hablaban en el caso anterior de que hay que darle restricciones, una restricción, por ejemplo, si yo voy a hacer una suma de 2 números, en el ingreso de datos el usuario no debería poder teclear una letra,
porque yo no puedo sumar una letra. Por ejemplo, A más 5 no. Yo tengo que, una restricción para poder sumar dos números es que que el usuario me ingrese dos números, y ahí vamos a empezar a mirar esas cuestiones. Si vamos a sumar dos números, y el usuario digita la A, pues ya me va a generar un error. O sea, ahí es donde vamos a empezar a tener errores. Entonces, es lo mismo al ingresarle datos. Hay que mirar que los datos den, por ejemplo, cuando estén haciendo el algoritmo que saque el promedio de un número de 4 notas, si no se maneja la prioridad de operadores correctamente, pues les apuesto que el ejercicio les va a dar más. Entonces uno dice, ¿y por qué lo hizo mal? Pues ahí que vamos a tener que tener en cuenta muchas series de cositas. Aquí, por ejemplo, bueno, ya lo hemos visto y necesito que tengamos en cuenta siempre eso. Un algoritmo son una serie de pasos finitos y organizados, ¿sí? Finitos, ¿qué quiere decir? Pues que un algoritmo siempre va a tener un inicio y un fin. Esa es una característica de un algoritmo. Tenemos un inicio, tenemos un fin y tenemos que darle pues una serie de pasos organizados. Si en este momento yo les dijera a usted, bueno, tengo sed, ¿qué haría? Hágame un algoritmo cada uno con instrucciones en lenguaje natural, o sea, escribiendo para quitarme a mí la sed. Cada uno, si yo los pusiera a escribir en este momento, cada uno me daría una solución completamente diferente. En este caso, si yo les digo, hágame un algoritmo para preparar una limonada, si me lo escriben, yo le apuesto que tendría 15 soluciones diferentes y todas estarían bien. No habría ninguna mal. Mira, encontramos dos tipos de algoritmos en los cuales se va a poder trabajar, que son los algoritmos cualitativos y los algoritmos cuantitativos. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos instrucciones que se listan para realizar una actividad diaria, promedio de notas, salarios, instrucciones que se realizan para cálculos numéricos. Aquí, ¿cómo intento? O sea, ¿cuáles serían, por ejemplo, en este caso, si ustedes analizan aquí, cuál podría ser un algoritmo cualitativo y cuál podría ser un algoritmo cuantitativo? Por ejemplo, instrucciones que se listan para realizar una actividad diaria. ¿Sería cualitativo o cuantitativo? ¿Me escuchan? Se cerró la reunión. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿cierto? Miren que, entonces como les comentaba, tenemos dos tipos de algoritmos, que son los algoritmos cualitativos y los algoritmos cuantitativos. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice instrucciones que se listan para realizar una actividad diaria, instrucciones que se listan para realizar un cálculo. Sin mirar que son cualitativos, ¿cuál considerarían ustedes que es cualitativo y cuál cuantitativo? Por ejemplo, las instrucciones que se listan para realizar una actividad, ¿cuál sería? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Cualitativo? Sí, cierto. Y cuantitativo, pues sería que son instrucciones que se listan para realizar los cálculos numéricos. Entonces, mira, los algoritmos, los cualitativos, son algoritmos, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo cualitativo sería algoritmos para hacer mi agenda diaria. Un algoritmo cualitativo podría ser un algoritmo para realizar un puré de papas. Un algoritmo cualitativo, por ejemplo, para hacer una limonada, el proceso para hacer una limonada. Otro ejemplo de algoritmo cualitativo sería realizar una llamada telefónica desde un teléfono público. Otro podría ser realizar una llamada telefónica desde un celular.
Si en este momento yo pusiéramos a hacer esos 5 algoritmos, lo que les comento siempre, ya yo sé que ya cada uno en este momento está haciendo ese algoritmo. Si yo le digo cómo realizaría un puré de papas, ya cada uno en su cabecita tiene un proceso. Y si lo escribiéramos, pues obviamente y los pudiésemos socializar, pues veríamos las opciones. Entonces, eso es un tipo de algoritmo que podemos trabajar, algoritmos cualitativos. Cuando hablamos de algoritmos ya cuantitativos, entonces ya son como, pues, por ejemplo, un algoritmo cualitativo es obtener la suma de dos números, obtener el área de un triángulo. Por ejemplo, ingréseme, que yo les diga, ingresen una edad y obtengan el año en que nació, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que el computador me haga eso? O, por ejemplo, ingrese la edad y determine si es mayor de edad o no es mayor de edad, ¿sí? Entonces, ya son algoritmos de tipo, pues, cualitativo. Como lo venimos siempre pues definiendo aquí, tenemos que el algoritmo ya ustedes lo tienen en la cabecita, son una serie de pasos que nos van a poder permitir resolver un problema. Y nosotros pues diríamos, ¿qué cosa? Pues resolver un problema es yo puedo resolver cómo hacer un puré de papa. Es un problema, pues sí, que es un problema para una persona que no lo sepa hacer. ¿Sí? Si yo no sé hacer un puré de papa, pues y me ponen a hacer un puré de papa y no lo sé hacer, pues es un problema que le podríamos dar solución, sí, porque si a mí me dan las instrucciones como lo veíamos, bueno, para hacer el puré de papas, bueno, debe comprar estos ingredientes y le doy el proceso paso a paso, bien escrito, y le doy todo el proceso para que él me haga el puré de papa. Y si se hace ese algoritmo, pues ahí solucionamos un problema. Sí, estamos solucionando un problema porque por medio de una serie de instrucciones la persona hizo un puré de papa. ¿Sí? Entonces miren que a veces uno piensa pues que un algoritmo es un solo, o sea, no, eso yo puedo solucionar con una serie de pasos, pues ayudar a solucionar problemas. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Que debe ser preciso, ¿sí? O sea, la idea es que ese algoritmo me permita solucionar el problema. Algo tan sencillo como yo les decía, el puré de papa, ¿sí? Pero si yo me dicen que haga ese algoritmo, pero por ejemplo, omito, ¿no? O se me olvidó algún ingrediente, o se me olvidó algún paso. Sí, lo más probable es que si me faltó un paso o algo, pues obviamente pues no se puede hacer el puré o una torta, en fin. Entonces, pues si no es preciso, pues no se podría cumplir. Definido, o sea, todos los algoritmos, pues se deben definir bien los procesos, y finito, lo que les digo, el algoritmo debe tener inicio y fin. ¿Sí? O sea, todos los procesos deben tener un inicio y un fin. Aquí vamos a identificar 3 partes de un algoritmo. Siempre ustedes van a tener datos de entrada, siempre, ¿sí? O sea, vamos a partir de que nosotros vamos a solicitar unos datos de entrada. Ejemplo, si yo voy a sumar, si le vamos a decir al computador que nos sume 2 números, entonces ya voy a tener que estar pensando que voy a tener 2 datos de entrada que va a ser van a ser los 2 números, ¿sí? El proceso, tengo que tener muy claro cómo es el proceso. O sea, nosotros ya sabemos, bueno, sumo el número 1 con el número 2 y eso me da un resultado. Y la salida, pues obviamente la suma de los 2 números sería la salida. Para todos los algoritmos siempre vamos a tener datos de entrada, vamos a tener que realizar un proceso, y obviamente ese proceso siempre nos va a llevar a una salida. Entonces, eso es algo que ya vamos a tener claro. Entonces, siempre que yo les ponga un ejercicio, ustedes ya me van a pensar, bueno, qué datos de entrada necesito, qué proceso necesito realizar, y obviamente, pues, cuáles son las salidas. Entonces, pues, aquí está estructurado el análisis del problema. Siempre, por pequeño que sea, vamos a analizarlo siempre así. Independientemente de mi problemita, yo ya voy a estar analizando cuáles son mis datos de entrada, cuál es el proceso y la salida que yo voy a obtener.
Si realizamos este proceso así, pues nos va a ir bien. No vamos a tener ningún inconveniente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Bueno, entonces, bueno, aquí como les acababa de mencionar, pues para analizar el problema siempre vamos a tener entrada, proceso y salida. Siempre van a ser los componentes claves para poder desarrollar pues un algoritmo, ¿no? En este caso. La entrada siempre van a ser los datos sobre que el algoritmo va a operar, ¿no? Datos de entrada que necesitamos. El proceso, esta es una secuencia de instrucciones que se deben realizar en un orden lógico para poder pues darle solución al problema. Y la salida, pues es el resultado que vamos a obtener de darle solución. Aquí, bueno, que habíamos visto, por ejemplo, aquí, que ustedes dirán, bueno, ya sea cualitativo o cuantitativo, tenemos los mismos procesos, entrada, proceso y salida. Entonces aquí, por ejemplo, si se les pone un algoritmo cualitativo que dice algoritmo para obtener dientes limpios, ¿sí? Hágame un algoritmo para que una persona realice el proceso para obtener los dientes limpios. Entonces miren que aquí partimos lo mismo. Vamos a necesitar datos, o sea, vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? La entrada, aquí en este caso, cuáles son las acciones que él tiene, que se tendría que realizar para obtener los dientes limpios, o sea, el proceso, y cuál va a ser la salida, ¿sí? Entonces yo sé que es lo mismo, cada uno en su cabecita. Bueno, ¿cuáles serían los pasos que yo le daría a alguien para que obtenga los dientes limpios? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, vamos a mirar aquí, bueno, vamos a empezar, aquí está el proceso, ¿no? Entonces, como siempre, pues habíamos dicho, y cuando hacemos un algoritmo, siempre vamos a tener un inicio y siempre va a tener un fin. O sea, siempre nos vamos a caracterizar porque, pues, siempre vamos a tener un inicio y un fin. O sea, un algoritmo, pues, esa es una característica, ¿no? Los procesos no pueden ser, pues, indefinidos. En este caso, miren que aquí por lo menos los datos de entrada, sí que me pasé acá, ¿qué es lo que yo necesito, por ejemplo, en este caso para el proceso de obtener los dientes limpios? ¿Cuáles serían los datos de entrada? En este caso, por ejemplo, aquí él dice, bueno, necesito el cepillo de dientes, la crema dental y un vaso con agua, ¿sí? ¿Alguien diría que se necesita algún otro elemento de entrada otro elemento para poder obtener los dientes limpios? ¿O con eso son suficientes? Listerine. Exacto. Entonces, por ejemplo, él dice, necesito Listerine. Entonces, miren que si en este momento yo tengo solamente estos 3 elementos, hay un proceso, pero ya me le adicionaron Listerine, entonces ya va a haber otro proceso, porque si tengo Listerine ya tendría que darle aplíquese Listerine, enjuague, no sé. Otro diría, nos falta también una toallita para que termine la boca. Entonces mira que aquí cada uno ya puede definir sus datos de entrada. En este caso, por ejemplo, yo tengo estos 3. Ya otro compañero, caballero dijo Listerine. Bueno, eso también podría ir acá. Podría también en la seda dental. Exactamente, seda dental. Entonces, miren, analicen ahí. Al ir añadiendo más elementos de entrada, se dan cuenta que el procedimiento, obviamente los procesos ya van aumentando, ¿cierto? Porque cómo va a utilizar el Listerine si de primera, si de segunda, la seda dental, y aquí ya cada uno empieza a analizar. Primero, alguno le diría la instrucción, bueno, cepíllese, después aplíquese la seda dental y luego el Listerine. El otro diría no. Después de que se cepille bien, aplíquese el Listerine y después la seda dental. Sí, o sea, ahí el proceso cambia. Y así a medida que le vayamos implementando, o sea, agregando aquí elementos de entrada, pues obviamente irán más instrucciones. Entonces, como les comentaba, aquí siempre que hagamos un algoritmo vamos a tener un inicio y un fin. Y miren que aquí, entonces, por lo menos, aquí yo ya le digo, este es un algoritmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le doy las instrucciones, en este caso, tomar la crema dental, abrir el producto,
colocar la tapa de la crema dental en algún lugar, tomar el cepillo de dientes, exprimir cierta cantidad de pasta en el cepillo, dejar la pasta en un lugar, abrir la boca, colocar el cepillo sobre los dientes, cepillar los dientes, cepillar la lengua, tomar el vaso de agua y enjuagarse la boca, repetir el proceso hasta que la boca esté libre de residuos y fin. Entonces, este sería un proceso, un algoritmo. Y yo sé lo que les digo, ya cada uno, obviamente, si yo le pregunto a Fernando o a cualquier compañerito que esté aquí, cada uno me haría su algoritmo y obviamente tendríamos pasos diferentes, pero obviamente estaría correcto. ¿Sí? Entonces yo podría hacer un algoritmo para indicar la forma correcta, cómo utilizar, o sea, en qué orden, ¿sí? Si se me preguntan en este momento, primero, ¿qué se utiliza? ¿La seda dental o el enjuague bucal? Y hay uno cómo define cuál. ¿Cómo determinarían ustedes cuál va primero, si la seda dental o el enjuague bucal? ¿Qué hay? ¿Sí todos dicen lo mismo? ¿Saben ahí qué nos tocaría hacer? Consultar con un experto. Dime. ¿Alguien me iba a decir algo? Ahí saben cuál es la opción más correcta, pues preguntarle a un experto. En este caso, a un odontólogo. Bueno, ¿cuál es el orden lógico y cómo es utilizar cuál sería primero? Pues podría ser una opción, ¿no? Preguntarle a un experto de esta parte, y eso es otra parte que debemos tener en cuenta. Para hacer procesos de forma correcta, por lo general uno siempre se vale del experto que nos diga procesos de forma correcta para que las aplicaciones pues queden bien, ¿sí? Y listo, mira, y aquí ya obtenemos una salida. ¿Cuál es la salida en este caso para este algoritmo? Pues una boca limpia y sin residuos de comida. Sí, entonces mira que ahí le dimos solución a un algoritmo. Entonces aquí está como el resumen, ¿no? Los elementos, en este caso las entradas, lo que necesitamos, cuáles son las acciones y un resultado. Y miren que eso lo aplicamos, que nosotros ya como seres humanos pues lo hacemos mecánicamente, pero hay un algoritmo, hay un proceso y siempre nosotros todo lo hacemos así, pasos ordenados y lógicos para hacer nuestras actividades. Aquí tenemos otro cualitativo, por ejemplo, para hacer una agenda personal, ¿no? Entonces, la entrada, qué elementos necesito, en fin, y cuáles son las acciones para poderle programar, por ejemplo, una agenda diaria, ¿sí? Entonces, lo mismo, siempre partimos de lo mismo. Por ejemplo, en este caso ¿no? Levantarse a las 6 de la mañana, luego se baña, dirigirse a la oficina, entrar a la oficina, salir de la oficina, adelantarse, tomar un baño, por ejemplo, en la noche, ir a la escuela, cenar, en fin. Y cada uno podríamos hacer pues el algoritmo programando nuestras actividades. Y aquí pues, ¿cuál sería la salida? Pues la agenda diaria. O por ejemplo, hágame un algoritmo que me programe la organización de un evento, en fin, todas esas igual son procesos todos organizados. Aquí está, por ejemplo, el algoritmo del puré de papa y manejamos lo mismo. Entonces, si a mí me piden que me hagan un algoritmo para hacer un puré de papa, entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada, por ejemplo, en este algoritmo cualitativo? Entonces, por ejemplo, mira aquí yo tengo datos de entrada, nuestros ingredientes, la papa, mantequilla, agua, queso, bueno, sal, leche. Obviamente necesito una olla, el cuchillo, la estufa, para el aparatico para echar las papitas, en fin. Y lo mismo aquí, cada uno ya está pensando en otros ingredientes, en otros recursos, o porque, en fin, para hacerlo. Pero miren que partimos de lo mismo. Yo no puedo hacer un puré si primero lógicamente no pensé en los ingredientes. Si ustedes miran, por eso hablamos de lógica, porque es que es por lógica. Sí, por lógica lo primero que yo tengo que hacer es pues mirar cuáles son los ingredientes y qué más es lo que necesito. Si yo no podría plantear una receta si no tengo primero definido los ingredientes, porque ¿cómo? O sea, no se puede. Entonces por eso es que yo les digo, pues por eso hablan de lógica. En la programación hay que tener lógica y ya. Después aquí las instrucciones, que sería el proceso. Entonces miren, aquí ya se le da todo el proceso. Yo lo que les comentaba, entre más específico sea el proceso, pues mucho mejor,
porque pues se van a evitar que se presenten errores. Entre más específico uno pueda ser en los procesos, pues mucho mejor, mejor va a ser el resultado, ¿sí? Entonces aquí lo mismo. Por ejemplo, miren, en este caso, alistar utensilios, lavar y pelar las papas, llenar la olla con agua, colocar las papas, bueno, todo, encender el fogón, todo está en el procedimiento. Hay a veces alguno dice, pero es que es obvio. Hay algunas cosas que son obvias, pero es que en los algoritmos no podemos tener cosas obvias, porque si yo emito un paso y la persona que está haciendo el puré hace exactamente lo que me dicen, pues puede hacer que si no se le especificó bien lo que tocaba hacer, pues no hizo el paso y puede hacer que no se llegue a hacer el puré. Entonces aquí en los algoritmos, en esta parte, no debemos ser obvios. Se asume que no asumimos, no hay que darle todo el proceso completo para que se puedan hacer las cosas. Bueno, aquí la salida obtendríamos nuestro puré. Bueno, aquí ya a nivel de algoritmos, ¿sí? Cuando uno hace un algoritmo, yo puedo representar algoritmos de diferente forma. Yo los puedo representar en lenguaje natural, que es este que hemos venido trabajando aquí. Por lo general, todos los algoritmos cualitativos se hacen en lenguaje pues natural. Ya cuando trabajamos y también obviamente los podemos hacer con diagramas de flujo. Miren que cuando hicimos los diagramas de actividades o los mapas de procesos, nosotros representamos una serie de pasos por medio de un diagrama de flujo, donde, por ejemplo, miren que aquí lo tenemos en lenguaje natural, donde tenemos el inicio, enchufar el televisor, encender el televisor, ver la imagen en pantalla, en fin, esto está en lenguaje natural y está bien. Pero también recuerden que nosotros todo lo que tenemos en lenguaje natural lo podemos hacer en un diagrama de flujo, ¿sí? Y ya estos símbolos ustedes los conocen. Esto significa un proceso, esto es una condición. Si está enchufada, por ejemplo acá, un diagrama para encender la lámpara, ¿no? Entonces la lámpara, para determinar si la lámpara no funciona. Entonces, por ejemplo, está enchufada, sí está enchufada y no prende, entonces que el foco está quemado. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Reemplazarlo, comprar una nueva, en fin. Entonces podemos representar los algoritmos así. Ya cuando hablamos de algoritmo cuantitativo, entonces miren que ya es diferente. Aquí nos dice, vamos a hacer un algoritmo para obtener la suma de dos números. Como nosotros aquí ya, por ejemplo, si yo les digo súmame en 14 más 2, pues ya todos obviamente obtienen la respuesta. Ahí se me fue para donde no era. No bajé mucho. ¿Qué se me hizo? ¿Qué hice yo acá? Así. Aquí tenemos pues el mismo proceso, ¿no? Vamos a mirar lo mismo. Vamos a tener datos de entrada, proceso y salida exactamente igual que en el otro. Aquí obviamente, por ejemplo, para un algoritmo con la suma de dos números, pues ¿cuáles serían las entradas? ¿Cuáles podrían ser las entradas en este caso? Los dos números. Exactamente, ¿sí? Si yo les digo, hágame un algoritmo que me sume dos números, ustedes, ya están analizándome donde dicen, el usuario me tiene que ingresar dos números. Si yo le digo, hágame un algoritmo que me sume cuatro números, ustedes, ya, la entrada de datos son cuatro números, o sea que mi usuario debe ingresarme obligatoriamente cuatro números. Listo, entonces analizamos el problema. Entonces, el análisis del problema en este caso implica eso. Por ejemplo, tengo dos números 46 más 15 y nosotros ya sabemos que para sumar dos números debemos utilizar este operador. ¿Sí? Este operador matemático es el que me va a hacer la suma de dos números y obviamente los computadores, o sea, ya pues el lenguaje de programación o el programa que estemos utilizando ya va a entender que si yo pongo dos números y le pongo un más, me los tiene que sumar y me tiene que mostrar este resultado. Entonces mira que aquí yo estoy analizando el problema. Como les digo, parece algo, pues, pero la máquina, tenemos que analizar eso. Entonces,
ese sería, pues como tal ya tenemos datos de entrada, que en este caso serían 4615. ¿Cuál es el proceso? Que me coja este número y con este número y utilice el operador más, que es el operador que me va a permitir sumar dos números y que me haga ese proceso. Coja este número más este número, súmelo, muéstreme un resultado. Si yo les dijera ahora, hágame un algoritmo para que me reste dos números, pues el proceso ya se sabe que es, obviamente, ingresamos dos números, pero el operador que ya voy a utilizar es el menos. Y que al indicarle ese proceso al computador, el computador ya sabe, si me puso menos es porque me tiene que restar esto y esto. Y listo, entonces ahí ya uno analiza el proceso. Y la salida, pues obviamente en este caso sería 61, ¿sí o no? Que ese sería en este caso, pero mira que es lo mismo, tuvimos que hacer el análisis, aunque parezca muy sencillo. Entrada, cuál es su entrada, cuál es su proceso y cuál es su salida. Ese parece así. Entonces, mira, datos de entrada, entonces en este caso tenemos 4515. El proceso, sumar número 46 con el número 15. Entonces, ahí está, 46 más 15 es igual a 61. Entonces, ahí tenemos el proceso, ¿sí? Entonces, ahí está el proceso que se tiene que realizar eso. Y la salida que tenemos en este caso es que la suma de los dos números es, pues, 61. Entonces, tendríamos, por ejemplo, en la próxima sesión vamos a hacer eso, ya empezar a hacer algoritmos y que nos hagan esta partecita. Entonces, mire que es importante, ¿sí? Yo sé, y ya después que cuando uno ya tiene práctica, pues ya de pronto analiza en su cabecita y hace todos los procesos y empezamos a hacer eso. Entonces, miren que es bueno que ustedes cojan cuáles datos de entrada sentan estos dos números, cuál es mi proceso, este es mi proceso, y la salida que nos va a dar en nuestro programa, en este caso va a ser 61. Entonces miren que ahí ya hicimos el análisis de un problema. Entonces ahí ya vamos mirando esa partecita. Y aquí pues los algoritmos cuantitativos ya los podemos también escribir en lenguaje natural. Lo podemos hacer en pseudocódigo, ¿sí? Que ya son con una serie de instrucciones, o sea, una sintaxis específica, y también lo podemos hacer por medio de un diagrama de flujo. PCInt es un programa que nos va a permitir hacer escribir en pseudocódigo y a la vez nos va a mostrar el diagrama de flujo de daticos que tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, aquí les muestro el ejemplo de cómo yo escribiría un algoritmo que me sume dos números en lenguaje natural. Entonces, obviamente tenemos el inicio. ¿Cuál sería la primera instrucción? Por ejemplo, escriba número 1. Entonces, yo como usuario escribo el número 1, entonces, por ejemplo, 40 en mi hojita. Después dice, escriba el número 2, entonces escribo 20. Ahora sume el número 1 con el número 2. Listo. Y escriba la respuesta. Listo. Miren que si a mí me dan ese proceso, yo aquí en mi papel puedo hacer esa suma. Si me la dieron, ahí me dieron los pasos, ¿sí? Ese es el lenguaje natural. Entonces, si en este caso, por ejemplo, escriba el número 1, 46, escriba el número 2, 15, ahora sume los dos números, pues pongo mi más y hago la suma y ahí tendría pues un algoritmo en lenguaje natural de ese proceso para que me sume los dos números. ¿Sí? Ahí está todo pues el proceso. Miren que aquí lo tengo escrito diferente. Por ejemplo, aquí está, escriba la respuesta de los dos números y aquí sí tengo, miren, escriba número 1, escriba número 2, sume número 1 con sume número 2 y escriba la respuesta. Miren que aquí tengo 3 instrucciones y aquí tengo 5, bueno, más instrucciones. Y listo hasta aquí. Bueno, aquí estos son los medios, ¿no? Los que les estaba comentando, que podemos hacer un algoritmo en lenguaje natural. Esto que ustedes ven aquí abajo ya es en pseudocódigo. O sea, hablo de pseudocódigo cuando yo ya utilizo un programa como el DFD y como el PCInt. Y ese pseudocódigo, pues para poderlo escribir vamos a tener que utilizar una sintaxis ya definida por él para que él nos entienda. Por ejemplo, mire que el lenguaje natural va a inicio, fin,
y aquí arrancamos con la palabra clave de algoritmo y el nombre de nuestro algoritmo, y bueno, ya después les explico esto que variables, inicio, fin, toda esta parte. Y esto pues sí es yo lo puedo representar por medio de un diagrama de flujo, donde tengo el inicio, leo mis daticos, miren, aquí ya hago como los procesos y en fin, pero siempre todo esto me lleva a que debo tener una entrada, un proceso y una salida. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, instructora. Bueno, no sé si por hoy dejamos ahí, porque es que ya es tardecito y ya están cansados, y en la próxima sesión pues les continúo explicando esta parte. Si les parece. Me parece bien. Listo. Entonces, bueno, sin embargo, esta presentación ahorita se las envío para que igual la tengan, porque ya en esta, miren, pues miramos hasta ahí y ya la otra semana pues se las voy a compartir igual para que la tengan y ya la otra semana vemos toda esta partecita, ¿sí? Toda esta partecita por el momento. Si se dan cuenta, pues no les voy a dejar actividad, ¿sí? En la guía. Porque si nosotros revisamos el material que nos da la plataforma, les voy a mostrar que nos da aquí, pues está muy, o sea, de aquí obvia muchas partes, ¿sí? Muchas cositas. O sea, toda esta parte de la entrada, salida ya la miramos y aquí ya aquí nos dan la definición de un algoritmo, que es el pensamiento lógico, la solución de un problema, ya se las expliqué, análisis, entrada, proceso, salida, aquí no la explican, aquí nos explican como por ejemplo un algoritmo en lenguaje natural y nos explican los pasos que yo les acabé de comentar. Aquí nos muestra lo mismo, cómo analizamos un problema, definimos entrada, proceso y salida. Y ya aquí pues nos explican la lógica. De aquí ya se nos pasan la lógica matemática y ya nos empiezan a decir, trabajen con esto, con conectores lógicos, operadores, tablas de verdad, pero lo que pasa es que para poder llegar allá tenemos que mirar esta parte. O sea, yo no puedo pasar allá de una. Por eso es que no, ¿cómo les voy a pedir ya en la primera actividad que me hagan esas tablas de valor? No. Para poder llegar allá, pues vamos a ver, la semana tenemos qué es un dato, ya vemos cuáles son los tipos de datos que vamos a manejar en programación, vamos a mirar cada tipo de dato, aquí vamos a ver unos ejemplitos, bueno, todos los tipos de datos, voy a explicarles bien qué es una variable, qué es una constante, que toda esta partecita, vamos a ver cuáles son las reglas para identificar, bueno, cuáles son los tipos de variables, cuáles son los tipos de constantes, cuáles son los operadores que vamos a trabajar en programación. Entonces vamos a ver todos los operadores, vamos a ver operadores relacionales, vamos a ver, bueno, operadores lógicos, vamos a ver ejemplos de esa partecita. Vamos a trabajar, bueno, aquí lo que es la concatenación, qué son los operadores unarios en programación, y vamos a ver la prioridad de operadores matemáticos, que es supremamente importante para realizar cálculos de forma correcta, y vamos a ver algunos ejemplitos. Y bueno, después de todo esto, y lo que tenía, y ellas, pues aquí ya también vamos a ver lo de las tablas de verdad. Después de todo eso, sí, después de que les explique todo eso, sí vemos lo de tablas de valor, porque es que es necesario poder, o sea, tener claro toda esta parte para que podamos empezar a hacer un algoritmo. Entonces, por eso primero les aclaramos toda esta parte, hacemos estos ejercicios, contextualizamos y ya después hacemos la primera actividad que tenemos ahí. Entonces ahorita les comparto ese material y eso sería lo que vamos a trabajar pues en la próxima sesión. ¿Listo? Ya les comparto para que vayan mirando. Les recomiendo pues voy a mirar si pueden ir descargando, ya a ver si les envío los enlaces para que vayan descargando el DFD y el PCInt, para que lo vayan instalando en su computador. Con eso la otra semana ya miramos esto
y empezamos a hacer pues algunos algoritmos, ¿listo? Ahí les envío ahorita, les envío este material y les envío para que la dirección para que puedan descargar el PCIN y el DF en sus computadores. No, esos programas no pesan, o sea, esos son livianitos. No tendríamos inconveniente con eso. Ya la otra semana empezamos ya les explico toda esta partecita y empezamos a hacer ya algoritmos, porque es que la evidencia que nos piden es muy fácil. La evidencia es simplemente, mira, que realice, inclusive la podemos hacer en sesión, que nos piden de evidencia esto, que hagamos este proceso y lo subamos. Entonces, en sesión de la próxima semana la hacemos entre todos y ese mismo día la podemos dejar subida. ¿Sí? Entonces, esta es muy sencilla. Entonces, les hago la explicación, dentro de los ejercicios planteamos esto y ese mismo día lo hacemos y ese mismo día todos pueden subir su evidencia a plataforma. Con eso ya nos queda ahí. Aquí en esta idea vamos haciendo y lo que podamos ir haciendo vamos subiendo a plataforma. Con eso ya nos va quedando pues adelantadas las evidencias. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo. Entonces lo mismo, ahí quedó pendiente de los que les faltan pues algunas evidencias para entregar. Ahí estoy pendiente pues, y para irles evaluando. Y nos vemos pues la otra semanita. ¿Listo? Listo, señora. Buenas noches. Que descansen, que estén muy bien, chao. Muy buenas noches. Que estén muy bien, chao. Bueno, que estés muy bien, chao.